Organizaciones ambientales denunciaron este martes que la construcción del muro fronterizo con Haití ha provocado la destrucción de miles de metros cuadrados, de kilómetros cuadrados de manglares en la laguna Saladilla, en Manzanillo, en Montecristi, que esos trabajos no cuentan con los permisos correspondientes. La Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas afirmaron en conferencia de prensa que la destrucción del área verde se ha producido durante la construcción y relleno de una trocha de más de 20 metros de ancho y que dará paso a una carretera de 20 kilómetros de largo por donde se levanta el muro fronterizo. Para hablar de este tema, privilegio una vez más tener en nuestro magazine al coordinador de la Comisión Ambiental de la UAS, el profesor Luis Carvajal. Profesor, gracias por acompañarnos. También estará en esta conversación José Leonardo Martínez Hoppelman. Bienvenido a este magazine. Bien, gracias infinita por la invitación para la coalición en defensa de las áreas protegidas. Haber contactado y darnos cuenta de lo que estaba pasando en la región fronteriza norte ha sido no solamente una muy desagradable sorpresa, sino un motivo de gran alarma. ¿Qué está ocurriendo allí? Lo primero es que para la construcción del muro se destruyó un cerro que está en el corazón del área núcleo de la laguna para utilizarlo de material de relleno, y se ha hecho una trocha que ya lleva 3 kilómetros y medio, poco más de 3 kilómetros y medio, que está fraccionando la laguna, que ha destruido ya 6.000 metros cuadrados del manglar, que ha rellenado en 2 puntos el flujo del agua del río Masacre y del agua que discurre hacia la parte este de la laguna. Pero lo peor de todo es que ha dejado en tierra de nadie 840.000 metros cuadrados, en lo que se incluyen manglares, parte de la laguna y sobre todo el río Masacre, desde la vigía hasta la desembocadura. Cuando nos damos cuenta lo que esto implica, sentimos que estamos ante una inutilidad. Una obra que debe garantizar la soberanía está perdiendo soberanía sobre humedales, sobre manglares y sobre una franja del río Masacre que fue objeto no hace tanto tiempo de diferendos fronterizos, y que bueno, en tu programa lo discutimos, en este mismo programa hablamos bastante de esa situación en su momento. Lo peor de todo es que esto se ha hecho sin un solo papelito de nada, sin licencia, sin autorización. Hoy el ministro de Medio Ambiente ha admitido que no tenían licencia, que ellos sabían que la gente iba a reaccionar, que van ahora y están intentando dar la explicación de que es una obra del Estado, como si el hecho de que una obra fuera del Estado o fuera muy importante valida para que se viole la Constitución y se violen las leyes del país. En realidad, el daño que se ha hecho es de tal magnitud en apenas el 12.5% de este tramo de 20 kilómetros lineales que corresponde a la zona de Montecristi. Fíjate, estamos cediendo territorio y recursos, destruyendo un área protegida, fraccionando un hábitat muy importante, pero lo peor de todo, esta laguna Saladilla es la fuente de vida de la comunidad de Carbonera y alimenta desde sus canales una serie de sistemas de riego para la producción de arroz y de otros rubros en una zona que ya está altamente deprimida. Fíjate que no esté tocado lo más importante como área protegida, y es el valor estructural de la biodiversidad que tiene, tanto de la avifauna como de la propia productividad de los suelos asociados, dependen de la calidad de este manglar. Al fraccionar el sistema de circulación de agua, los manglares que quedan en la parte este, en la parte este de la laguna, van a secarse, porque el flujo de agua no le estará llegando. Y el río Masacre es un río, yo creo que lo analizamos una vez, que hace estiajes muy agudos. En la época de seca prácticamente desaparece.
y con este fraccionamiento y este bloqueo, la degradación de esos hidrosistemas es indetenible. Por eso urge, que es lo que le está pidiendo la coalición al gobierno dominicano, 3 cosas. Lo primero, parar lo que están haciendo y estudiarlo para ajustarlo a la ley, a la Constitución. Y si tienen que hacerlo, bueno, que lo hagan bien hecho y como tiene que hacerse. La explicación que ha servido hoy el viceministerio de Área Protegida, de que lo hicieron por ahí porque era más corto, porque si bordeaban la laguna, el asunto era muy sinuoso, pero si yo no bordeo la laguna, estoy dejando una parte del área protegida en tierra de nadie. Claro. Y estoy perdiendo soberanía sobre ese terreno. Es que nada justifica que hayamos entregado un tramo porque los ríos, en un tramo lineal de 3 kilómetros y algo, el río tiene alrededor de 4 kilómetros y medio, porque no se olviden que el río es sinuoso. Y esa área la hemos estado cediendo de manera absolutamente inexplicable. Pero ¿qué es lo peor? La desembocadura del río Masacre genera también un ecosistema en esa franja del Océano Atlántico que es fundamental para la calidad del sistema de Terobalsa, para la pesquería de la zona, para la economía y para la ecología de esa zona. Que estamos perdiendo el control de ella de manera injustificada. Ahora, profesor, escúcheme que le interrumpa. Yo recuerdo que usted nos explicó una vez a propósito del río Masacre, y es bueno para edificar a nuestra audiencia, que la frontera, el límite fronterizo a esa altura, ¿no? Desembocadura del río Masacre al Atlántico, estamos claros, allá arriba, sí. El límite fronterizo pasa por el medio del río, o sea, está en el río, no está en tierra firme. ¿Cómo ellos estaban delimitando eso a esa altura? Porque sería un ilógico poner un muro en el medio del río. Mira, yo te envié una fotografía con el mapa oficial, no sé si la viste, yo se la envié, con el mapa oficial, con el mapa del trazado, y qué queda del lado de Haití, qué queda en la denominada tierra de nadie. Por suerte tú tienes un excelente abogado que podrá aclarar que ese concepto de tierra de nadie es un base, jurídicamente no existe, es un sitio en el que tú pierdes soberanía y control, pero le llamamos tierra de nadie porque perdemos nosotros el control. Y yo voy a aprovechar, yo sé que él no es parte, si tú me lo permites, para que él quizá nos enriquezca sobre ese punto, porque me gustó escucharlo hablar, pero hay tramos en que sí, la frontera va por la parte media del río, pero hay lugares donde en los meandros hacen entrada que está en parte del territorio dominicano. De hecho, la mayor parte del río en la frontera está en territorio dominicano, como toda la reserva, el refugio de vida silvestre Laguna Saladilla es territorio dominicano. Si es territorio dominicano y está bajo protección, cuando yo lo fracciono y le coloco en la mitad un muro y lo aíslo, ¿qué pasa con la parte que queda del otro muro? Deja de ser dominicana, entra en tierra de nadie, cambia su estatus, pero ese muro estaba prohibido por nuestra ley. Las áreas protegidas tienen carácter constitucional. Entonces, la situación es total y absolutamente inexplicable. Y más inexplicable aún es lo que dijo hoy Miguel Seara Hatton, que ha declarado, no sé si ya usted entiende la declaración, de que ellos sabían que la gente iba a reaccionar, que ellos van a ir allá, pero que están buscando una solución para garantizar que la parte nuestra que se va a quedar sin agua, porque ocurre por la naturaleza del flujo, la parte que el agua seguirá solo hacia la parte oeste y la franja de manglar que quedan en la parte este verán disminuido de manera sensible el flujo de agua y entrarán en un proceso intenso de deterioro. Entonces, es una situación que para nosotros lo más importante era que la sociedad se enterara, que los poderes públicos supieran que tienen que detenerse, revisar y ajustar todas las leyes. Y si lo van a hacer, si creen que es necesario, háganlo como tiene que hacerse. Si no pueden hacerlo bien, revisen entonces si deben
y otras medidas. No estamos discutiendo la pertinencia o no del muro, pero es totalmente impertinente por ilegal, por perjudicial y dañino. Y bueno, los abogados que tienen un palabrerío para decir todas las razones que hacen que un tollo de este tipo, que le hace tanto daño a la economía de la zona, a la ecología de la zona y a la integridad territorial, se descontinúe. Así es. Señor Luis, buenas tardes. Mi nombre es José Martínez y quisiera hacerle una pregunta sobre la base de lo que usted declara. Usted declara que en la zona norte de la frontera solamente se ha construido el 12.5%. Sí, fíjate, en esa área el tramo lleva 20 kilómetros lineales y se han construido 3 kilómetros y medio, poco más. O sea, es una pequeña parte. Y fíjate la magnitud del impacto que se ha creado. Piense, cuando penetre la zona cordillerana y vaya a atravesar Joca, Neita, la zona de Nalga de Maco, el lugar en que hace contacto Artibonito, que después que se usa, o cuando se meta hacia la sierra del Bauruco, cuando llegue a Mulito y a la presa de los... O sea, tenemos una serie de acuíferos y de situaciones binacionales en la frontera, que si lo ajustamos aquí, por comodidad, cediendo territorio y alterando ecosistemas extremadamente frágiles, ¿qué va a pasar con el resto? Por eso que pedimos que... Adelante. Déjeme hacerle entonces otra pregunta. Usted también nos informó que han sido abandonados del lado de Haití 840,000 metros cuadrados solamente en la función de esos 3 kilómetros, ¿correcto? Sí, yo no sé la palabra abandonado, se han dejado de aquel lado, quedan en lo que se denomina tierra de nadie, porque nosotros no conocemos qué estatus tendrán los terrenos que quedarán de aquel lado del muro. Es una debilidad que tenemos de no entender mucho los sistemas de leyes, pero está claro que en otras zonas de la frontera, en que hay un territorio que es nuestro. Se supone que si es un muro fronterizo debe ir sobre la línea fronteriza. Se supone, totalmente, eso es lo que suponemos nosotros. Entonces, sería bueno o sería de utilidad para la sociedad ver el trazado del muro con la línea oficial divisoria entre República Dominicana y Haití, para nosotros poder establecer de manera clara cuánto terreno se le estará regalando a la República de Haití por la construcción de un muro donde conviene, no donde manda. Porque el argumento de que se hace de este lado, dejando 840,000 metros abandonados del lado de Haití solamente en la ejecución de 3 kilómetros, si ejecutan los 20 kilómetros completos y se prorratea la misma cantidad de terreno que está siendo dejado de aquel lado, terminaremos dejando del lado de Haití en esos 20 kilómetros 5.544 metros, de 5.544.000 metros, 5 kilómetros y medio. Es decir, el 25% de esos 20 kilómetros lineales. Sí, nosotros intentamos un cálculo como el que usted ha hecho, pero nos dimos cuenta que entrábamos en una zona de especulación, porque el área donde está la laguna tiene una conformación distinta. Es probable que haya lugares donde haya que ceder más y otros donde pueda ir prácticamente sobre la línea, pero como no conocemos, nosotros solicitamos ese diseño y no lo tenemos. De hecho, conocemos la línea que hay para los 20 kilómetros en el área de Montecristi, sí, que es la parte en la que se está discutiendo, pero hasta ahora lo que se ha intervenido, se intervino sin avisarle a nadie. O sea, cuando se empezó a rellenar la laguna, y a nosotros nos lo informaron, que nos lo informaron los comunitarios, yo no lo creía, yo creía que estaban exagerando. Y cuando nos enviaron la primera foto, nosotros hasta que no fuimos, levantamos nuestros equipos, se hicieron las fotos, personas del movimiento ambiental, que además grandes conocedores del área, no verificamos cada milímetro y luego después lo verificamos en todos los mapas, no nos atrevimos a hablar, porque lo que está ocurriendo es muy grave. Hay lugares donde probablemente se pueda ir sobre la línea, pero yo dudo que cuando se entre a Sierra de Bauruco, yo dudo que en la zona de Nalga de Maco se pueda seguir el trazado de la línea. Pero ya eso no lo conocemos, porque lamentablemente los estudios de impacto ambiental que tienen que ser sometidos al debate social, porque tienen parte de eso, no se han cumplido.
Entonces, si cumplen la ley, nos vamos a enterar y podemos hacer ese cálculo de manera objetiva. Ojalá se ajusten al cumplimiento de la ley.